Bienvenidas, esta es la segunda clase de ojitos, el cual vamos a bordarlos en tela. Después vamos a poderlos pasar a las muñecas. Igual que en el primero que fue de fieltro, vamos a buscar qué tipo de ojito y qué tamaño lo queremos para nuestros muñecos. Estos son como de los unicornios. Voy a tomar cualquier modelo de ojito. Pueden utilizar papel pasante o utilizar lo que es lápiz para pasarlo en la tela, igual como lo hicimos en el fieltro. Ya ustedes deciden cómo lo van a utilizar. Vamos a cortar el molde del ojito que vamos a utilizar. Si se fijan, aquí no tiene lineamiento abajo de negro, entonces nosotros le vamos a dar un poquito de forma para que nos quede así el ojito. Ahora vamos a marcarlo en la tela. Pueden utilizar pellón, popelina, este es tipo licra, pero es la que tenía ahorita aquí a la mano, pero es mejor utilizar pellón, utilizar otro tipo de tela que no se deshebre a la hora de cortar. Vamos marcando, sosteniendo bien el ojito. Igual si es con papel pasante, no ocupan recortarlo, solo ponen su pasante y lo van calcando. Aquí ya hice lo blanco. Vamos a cortar ahora lo de adentro del ojito. Así, ya solo lo acomodamos para que nos quede lo que hicimos nada más en blanco. Y volvemos a calcar. Los ojitos ya en los amigurumis va a ser más fácil. Estos son, se puede decir que los más complicados, o los que más trabajo dan. Ahora seguimos con lo negro. Igual recortamos. Aquí tiene dos líneas de color, esas se las vamos a poner después, a la hora de estar bordando. Vamos a cortar. Igual colocamos nuevamente. Y calcamos. Así. Esto es opcional. Las gotas o las puntos de luz en los ojitos, ustedes pueden marcarlos también y bordarlos en blanco o hacerlos con pintura. Se borda todo esto de negro y con pintura. Yo voy a poner solo el punto de luz grande. El pequeño lo voy a hacer con pintura. Y lo ponemos del lado que estaba en el ojito. Miren, era de este lado, aquí de este lado tiene que quedar el ojo, la marca de luz. Lo acomodamos centrándolo bien y solo lo marcamos.
Aquí ya está marcado. Ahora sí, vamos a poner el bastidor. Coloco mi bastidor, coloco la tela y lo vamos a cerrar. Aquí ya está acomodado. Vamos a ir bordando con pequeños puntos. Voy a hacer yo el ojo azul, como estos colores. Ustedes pueden ver qué color o qué combinaciones de colores hacer. Vamos a hacer este azul. Vamos a comenzar bordando lo que es el punto de luz. Todo lo que marcamos. Vamos a empezar siempre del centro, el primero que marcamos, e ir hacia afuera. Vamos a dar pequeñas puntadas. En el puro borde que dibujamos, ahí vamos a empezar con pequeñas puntadas. No van a hacerlas todas completas de lado a lado. Van a ir haciendo pequeñas puntadas. Esto les da más opción. Se ve mejor. Aquí jalé un pedacito de hilo que tenía. Cuiden que no tengan nada alrededor para que no se les pongan estas hebritas. Así vamos a ir dando pequeños puntos. Siempre y cuando esté en el borde. Revisen que siempre sea el borde del ojito. Metemos a la mitad, sacamos nuevamente, metemos a la mitad y sacamos. Vamos dividiendo en dos puntos. Igual, la otra puntada es meter en el borde que marcamos y sacar hasta el otro borde. Igual cuidando los bordes de inicio y de fin. Metemos en el borde y sacamos en el otro. Esta es más rápida, rellenas más rápido así que con la otra puntada pequeña. Ya ustedes ven cuál les gusta más. Estas puntadas igual las vamos a utilizar en las cabecitas. Nos sirve de práctica. Solo que en lugar de estar sacando la aguja adelante y atrás, vamos a estar pasando un ejemplo del borde y buscando el otro borde. Así. Y pueden ir practicando sin ir jalando tanto lo que es su tela para que no se les deforme el ojo. Va a ser igual en el muñeco. Van a ir bordando pero sin jalar de más para que no se deforme el ojo en el muñeco. Así, dar puntaditas como hicimos al inicio o completo. Ya ustedes ven cuál les gusta más. Van a ir rellenando muy bien todo su ojito.
Ahorita este lo vamos a pasar ya directo para pegarlo en los muñecos. Ya que tengan bien relleno lo blanco, que es el punto de luz, vamos a hacer semicírculos. Esto es para rellenar y que quede con más forma. ¿Cómo hacer los semicírculos? Solo vamos a pasar la hebra buscando la mitad del óvalo o el círculo que tenemos y a la mitad también de la media círculo que vamos a hacer. Jalamos y metemos la aguja. Aquí ya hice la mitad de un círculo o un óvalo. Volvemos a meter en cada punto de extremo donde hicimos el primer semicírculo. Buscamos el otro extremo y partimos a la mitad. Ahí sacamos la aguja. Y estaría listo el segundo semicírculo. Ahora, para que se vea más parejito y que no nos queden sueltas las hebritas, como siempre le hemos hecho, vamos a pasar pequeñas, enrollando lo que es la hebra que dejamos, enrollándola para formar mejor lo que es el óvalo. Así vamos a ir dando pequeñas puntadas. Acabando el primer semicírculo, fijamos. ¿Cómo fijamos? Pasamos la aguja hacia abajo y volvemos al punto de inicio. Y aquí el medio círculo ya quedó fijo. Vamos por el otro. Igual, tomando puntos pequeños, vamos a ir envolviendo o enrollando la hebra que dejamos. Esto también lo vamos a hacer en los muñecos ya una vez que los tengamos hechos en los amigurumis. Esto es para delinear o marcar más lo que es cada borde o cada parte de ojito. Aquí ya acabé esta parte. Vamos a pasar hacia atrás. Hacemos nudo o solo perdemos la hebra y cortamos. Ya que esto lo vamos a pegar en un pedazo de pellón o en fieltro. Ahora vamos a comenzar con lo negro. Igual, cualquiera de las dos puntadas que hicimos al principio, pequeñas o larga de lado a lado, vamos a ir cubriendo lo que es la parte que va en color negro. Buscando el borde y teniendo cuidado al pasar en la orilla de lo blanco. Tenemos que checar que sea el puro borde para que no se nos salga o que no nos brinquemos a esto blanco. Metemos aguja, cuidando el borde blanco, sacamos. Y así vamos a rellenar todo lo que es lo negro. Aquí, si se fijan, dejé un huequito. Si se dejan, lo vuelven a pasar. Lo más pegadito que puedan hacer sus puntos para que no les quede ningún borde abierto o que se note los puntos.
Para estos ojitos sí tienen que tener mucha paciencia porque es ir haciendo punto tras punto y son tardaditos. Por eso les digo, estos ojitos son los más trabajosos. Vayan acomodando su hilo. Y rellenando bien. A veces cuando se pone un poquito duro por la orilla de lo blanco o de otro color que estén utilizando, pueden utilizar unas pinzas para que no se vayan a picar. Déjenme ver si aquí las tengo. Sí. Y con ellas ayudarse a jalar un poco la aguja. Vamos a rellenar todo lo negrito entonces. Así, con pequeñas puntadas. Y lo más pegadita. Aquí yo lo dejé despegado. Si lo dejan despegado, ahí hacen otro punto. Para que queden bien pegaditos uno de otro. Siguiendo igual, como les digo, bordes que marcamos al inicio. Los que dibujamos. Así todo hasta terminar de rellenar lo negro. Aquí ya terminé de bordar lo que es lo negro. Vamos con el color que van a querer del ojito, ya sea azul, verde, café. Y vamos a bordar todo este pedazo, pero tomando en hexagonal. Vamos a hacer la puntada diferente, ya que el otro íbamos rellenando así, hacia abajo, todo parejito, así. Lo íbamos rellenando así, todo parejito, así. Este no, este para la pupila lo vamos a rellenar diferente, ya que vamos a ir tomando del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. Un ejemplo, aquí monto el primero y lo paso de este lado. Ya no va a ser así como íbamos bordándolo, que iba bordándolo así, parejo. Vamos a bordarlo todo alrededor, como si fuéramos a hacer un círculo. Metemos, sacamos y siempre guiándonos de los bordes, siguiendo los bordes que dibujamos o marcamos, sin pasarnos de más de ese borde. Igual pegaditas, una tras otra. El punto. Así vamos a ir dando todos los puntos. Cuidando mucho los bordes de lo que ya bordamos. Sin pasarnos del borde. Vamos a hacerle ahorita también dos reflejos más de luz en el color azul. Yo voy a utilizar un tono más fuerte y uno más bajito.
Así vamos pasando. Y vamos a ir como girando un poquito para dar toda la vueltita. Así. Conforme vamos tejiendo, vamos girando la labor. Para hacer todo alrededor. Ahorita voy a seguir bordando así. Me voy a detener para marcar lo que son los dos reflejos en cambio de color, que sería uno aquí y el siguiente. Aquí ya los marqué. Entonces voy a seguir bordando en este color hasta llegar a la primera línea que marqué aquí. Así, cuidando mucho los bordes para que se vea parejito. Aquí vamos a hacer el cambio de color para hacer los reflejos de luz en lo que es lo azul. Yo estoy utilizando un azul más fuerte y vamos a cubrir todo, a bordar hasta la segunda línea que marcamos. Igual de borde a borde. Así todo vamos a ir rellenando, que nos quede bien parejito, un punto tras otro y lo más pegaditos que se pueda. Para cuando terminemos de esta línea cambiar nuevamente el color. Aquí ya le bordé lo de azul fuerte. Voy a utilizar otro tono de azul diferente al que estamos utilizando. En este caso es un poco más claro y igual con pequeñas puntadas vamos a rellenar hasta la segunda línea que marcamos. Igual respetando los bordes de inicio, los de afuera y el de adentro de lo que ya tejimos, para que nos quede todo parejito. Tienen que ir respetando los bordes y que queden lo más pegadito que puedan los puntos, para que no se note al abrir o al coser ya directo al muñeco. Aquí ya voy a terminar lo de este tono azul. Y vamos a terminar bordando de nuevo en el color que iniciamos. Todo esto que nos falta lo vamos a bordar en el mismo color que iniciamos, igual respetando los bordes y en pequeñas líneas. Una vez ya que terminamos lo azul, vamos a hacer la última parte, que sería bordar lo blanco. Lo blanco sí lo vamos a hacer como veníamos haciéndolo. Ya no vamos a irnos como formando el círculo, sino recto. Igual de donde iniciamos. Y ustedes deciden qué tipo de puntada. Si sencilla
como lo hicimos aquí al inicio, en pequeñas puntadas muy chiquitas, o relleno completo, que es pasar de borde a borde. Buscamos el borde y el que sigue. Así todo hasta terminarlo blanco. Todo. Vamos a hacerlo recto. Y recuerden, bien pegaditos los puntos, uno tras otro, para que no se note que hay espacios libres. Terminando esto, ya vamos a pasarlo o recortarlo para unirlo a lo que es el amigurumi. Así vamos a darle toda esta vuelta en blanco. Aquí ya acabamos entonces de bordar lo que es el ojito. No es necesario bordarle lo negro, esto que pusimos aquí como muestra, para terminar el ojo, ya que esto se lo vamos a poner una vez unido ya a las cabezas, a donde lo vamos a colocar. Entonces, una vez que ya lo hicimos así, vamos a recortar nuestro ojo, pero que no nos quede al puro bordecito, no. Vamos a dejar un pequeño pedazo más para que no se nos deshebre la tela. Así vamos a ir cortando. Una vez que ya lo tenemos así, ahora sí vamos a utilizar ya sea el sellador de color, que es como pegamento. Vamos a utilizar el pegamento blanco o bien silicón frío o caliente. Ya esto es opcional de cada uno. El sellador de color se lo podemos poner en las gotitas que ponemos como aquí de pintura, para cuando laven el muñeco no se despinte. Para eso es este sellador. Igual en los muñecos, cuando ya los tejimos, ponemos el sellador de color. Aquí ya lo abrí. Solo vamos a tomar un poquitito, no ocupa mucho, con una brocha delgadita, y encima de la pintura ponemos el sellador de color. Esto es para que no se despinte a la hora de que laven el muñeco. Aunque sea pintura plástica, se remoja a veces y se despinta. Entonces el sellador de color para eso lo utilizo yo, para que quede más fijo todavía y no se les vaya a despintar. Igual pueden poner unas gotitas encima de pegamento transparente, es como el que usan para la escuela, y para que no se nos desborde el ojito, vamos a poner ya sea pegamento blanco, silicón frío o silicón caliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner silicón en toda esta parte y dejar secar. Esa es una opción. La segunda, si los van a utilizar de rápido porque tienen que bordarlos y pegarlos para entregar algún muñeco o algo que quieran hacer de emergencia, van a poner silicón y van a unirlos a un pedazo de fieltro pegados. Los pegan, recortan igual el borde, todo aquí en la orillita, y después
van a, con ayuda de unas pincitas, a volver a llenar de pegamento. Yo aquí ahorita lo voy a hacer con silicón. Voy a embarrar toda la orillita de silicón. Esto es para que no se nos vaya a zafar ningún punto. Y como dejamos muy pequeñito o muy delgado la tira, con ayuda de unas pinzas, para que no se quemen, vamos a ir perdiendo el borde de la tela, el que dejamos. Igual con las manos, si pueden con la mano, si no con las pincitas, con lo que se les haga más fácil, para ir perdiendo lo que es el pedazo de tela que dejamos, que nos quede el puro ojito que bordamos. Así vamos a ir perdiendo toda la tela. Aquí ya no tiene silicón, ahorita voy a ponerle un poquito más, y para que nos quede el ojito así. Una vez que ya recortamos el ojo y perdimos los bordes de la tela, vamos a utilizar hilo transparente. En caso de que no tengan de este hilo, a mí me gusta para coser lo que son siempre los detallitos, como los ojos, no se nota. Si no tienen, pueden utilizar con el que estábamos bordando solo una hebra, para que no se noten gruesos los puntos. Vamos a colocar el ojo donde lo vamos a colocar, donde lo vamos a posicionar en la cabeza del muñeco, y tomando un punto pequeño de la cabeza, un punto pequeño del ojo, jalamos bien y así vamos a dar toda la vuelta, tomando puntos pequeños, no muy separados uno de otro, y jalando. Jalamos un punto pequeño de la cabeza, un punto pequeño del ojo, y jalando así hasta terminar perdón, así hasta terminar toda la vuelta, y nos va a quedar fijo ya nuestro ojito, para ahora sí hacer los detalles de las pestañas. Ya una vez que pegamos o cosimos bien lo que es todo el borde del ojo, si se fijan, parece que se bordó allí mismo, no se nota que fueron hechos en tela. Vamos a poner lo que son los detalles, revisando o viendo cómo están los detalles en los ojitos. Nosotros vamos a basarnos en eso, teniendo nuestro dibujo de ojo a un ladito, vamos a poner lo que son los detalles. Voy a introducir hilo en color negro para formar lo que es esta parte del ojito y la pestañita, donde va a ir la pestaña. Entonces, para hacerlo vamos a hacer medios círculos. La mitad de la primera línea de donde sacamos la punta, vamos a dividir siempre la mitad. Eso es para formar lo que son medios círculos. Aquí ya está marcado. Volvemos a pasar donde iniciamos la aguja y hacemos lo mismo. Esto es para que nos quede como más doble, y utilicen doble hebra. Pasamos de nuevo a donde iniciamos y vamos a pasar todas las hebras en una sola, que sea una sola línea. Vamos a pasar todas las hebras, tratando de tomar un poquito de punto de la base de la cabeza para que nos quede bien fijo.
tomando un poquito de la cabeza y la línea que pasamos en medio círculo. Una vez terminado esa parte, vamos a bordar del otro lado, pero no va a ser ya completo. A la mitad del ojo y buscamos esa mitad para hacer el medio círculo. Así. Nuevamente pasamos al inicio. Y hacemos lo mismo. A la mitad del ojito y la mitad de esa primera línea. Una vez ya hecho esto, hacemos lo mismo que en la primera parte. Pasamos al inicio y todas las hebras las vamos a pasar en una sola, enrollando todas las hebritas. Así vamos a ir dando y enrollando todas las hebras en una sola. Eso es para que se forme una sola línea. Así, una vez ya unidas todas las hebras, vamos a ver a qué distancia queremos las pestañas. Aquí voy a hacer una. Siempre traten de que sea 1 o 2 puntos y que sean inclinados los puntos para hacer la primera pestaña. Ahí quedó la primera. Igual, 1, 2 puntos, inclinado, la segunda pestaña. 1, 2 puntos hacia arriba, inclinado, y nos queda la tercera pestañita. Ahora, si quieren más pestañas en esta parte de abajo, vamos a pasar la aguja a esta parte de aquí abajo para hacer 3 pestañitas más. Si quieren esto más grueso, pueden dar otras 2 o 3 pasadas y luego unirlas, como les digo, todas en una sola. Igual, 2 puntos, hacemos la primera pestaña y al borde del ojo. Ahí está la primera, 2 puntos hacia abajo, cuando entra en el borde del ojo a veces se pone un poquito duro. Pueden utilizar las pincitas de ayuda para jalar la hebra. Aquí está la segunda pestaña y voy a hacer una pestaña más, pero ya voy a perder la lana en el punto de inicio donde empezamos a bordar las pestañas. Ahí solo vamos a hacer un pequeño nudo, perdemos la hebra y cortamos, y estarían listos los ojitos bordados en tela, que parece que están bordados aquí mismo. ¿Se fijan? Igual cualquier tipo de ojo lo pueden bordar igual, poner pestañas, ya sea como lo hicimos en el del fieltro, pestañas sintéticas o con hilo. Ya solo como aquí que tenían 2 gotas de luz, le voy a poner una gotita más en esta parte de aquí con pintura, y así queda el ojito. Ya ustedes deciden qué tipo de ojito y qué tipo de pestaña poner.
Las pestañas que vamos a hacer al final van a ser 3 tipos de pestaña. La sintética, que ya es como les dije en la primera parte de los ojitos de fieltro, cómo ponerla. La segunda pestaña sería esta, que es bordada en el mismo ojo. Y el tercer tipo de pestaña la vamos a ver en el ojo bordado directo en el amigurumi, ya que es con unas tiras de hilo y pegamento para endurecer. Entonces, practiquen lo más que puedan con sus ojitos en tela para que puedan bordarlos igual, ya directos en el amigurumi, así como estos. Nos vemos en la próxima clase.